Llegaba a casa, me miraba del espejo, ¿por qué los hombres me tratan así? ¿Por qué no permiten que una mujer esté tomando decisiones? He sufrido. Todas juntas hacemos historia. Bueno, hoy vamos a hablar, como lo hemos hecho ya en los anteriores lives, sobre el acoso y la violencia política hacia las mujeres que deciden incursionar en la vida pública, es decir, en la política. Y tengo dos invitadas aquí de lujo. Quiero contarles que Maribel nació en el municipio de Caquiaviri, provincia Pacajes del departamento de La Paz. Inició su trayectoria política como delegada de curso en el colegio en la ciudad del Alto. Luego ha asumido cargos en su comunidad y finalmente fue elegida como concejala. Ella es presidenta de ACO La Paz, que es Asociación de Concejalas La Paz, y además integra el directorio de la Asociación de Concejalas de Bolivia, de la ACOBOL, mientras que Germana es coordinadora de proyectos de justicia social en la FES Bolivia. Bueno, voy a empezar preguntándole a Maribel cómo ha sido su vida en la política. Primero, ¿cómo ha incursionado? Y luego que nos cuente qué le ha pasado por atreverse a ingresar a la política. Bueno, he ingresado, como ya lo dijiste, he sido delegada de curso de mis pequeños. Luego he postulado a ser junta de vecinos, presidenta, donde estaba 16 años como presidenta, casi me eternizo, ¿no? Posteriormente, en el transcurso de los 16 años, he llegado a ser FEJUVE el Alto, cuando solamente era una la FEJUVE, donde teníamos esa convicción de las mujeres, decir, bueno, esto quiero para mi población, esto. Entonces, he ido encaminando poco a poco, luego he ido ya a participar a mi municipio, que es Caquiaviri, donde nací. Bueno, me he atrevido pues a postular para ser concejal, ¿no? Pero también ha sido algo doloroso, ¿no? Porque yo era de vestido, ¿ya? Y allá en mi pueblo decía, no aceptaban a una mujer de vestido, sino se aceptaban una dama, digamos, de polleras. Pero obviamente mi mamá es de pollera y llevo esas raíces, ¿no? Y no me ha costado nada estar así. Ahora estoy de polleras, represento de pollera. Para poder incursionar un poquito a la vida política ha sido muy difícil, Mary, porque en mi familia no permitían un hombre que yo lleve esta vida en la política. Me pasó algo que realmente a veces es muy doloroso. Yo he estudiado de ocultas porque no me dejaba, tal vez él me decía, ¿qué te hace falta? No te hace falta nada, tú tienes que estar en casa. Pero yo siempre inquieta me fui a estudiar y salí profesional. Pero un día llegué tarde, o sea, justamente porque teníamos talleres y él me lastimó algo dentro de mí, ¿no? Me lastimó, donde quemó toda mi ropa, imagínate, sí, sí. Y mira, y eso ha sido, digamos, decir, ¿por qué? ¿Por qué una mujer no puede estar, digamos, en una vida política? Entonces ha sido eso, ¿no? Y ya bueno, he entrado como concejala y dije, bueno, quiero hacer algo por mi municipio. Lo trabajé. Obviamente no soy monedita de oro para caer a todas, ¿no? He tenido que trabajar, sobrellevar también. Sobre todo cuando uno se propone fiscalizar, se propone pedir cuentas, ahí sí que no es monedita de oro, ¿no ve? Yo he sido la más criticada porque he aprendido, pues, la ACOBOL es una institución, ¿no? Donde nos ha enseñado, digamos, cómo deberíamos fiscalizar, cuál es la ley 482. ¿Qué instrumentos debo utilizar para poder fiscalizar? Pero era la única concejala, pero luego me decían, sábelo todo. Yo la verdad, pero seguía preparándome y sigo preparándome, ¿no? Claro. Hay que prepararse, lo mejor para que nosotros podamos estar es pues siempre la educación. Ahí de esas cosas, luego posteriormente me postulé para ser presidenta de Acolapaz. Espérame ahí un ratito, Maribel, porque también quiero preguntarle a Germana cuál es su contexto social, de dónde viene, dónde ha estudiado, porque la idea también de esto es no solamente hablar de la problemática, sino también conocernos un poco. Gracias, porque siempre lo personal es político y desde ahí pienso también que una se compromete con lo que hace. Es para mí maravilloso formar parte del equipo de la FES. Yo he estado en colegios públicos y privados y he visto muy de cerca también a mujeres como Maribel muy jóvenes. Me ha tocado ser una también en espacios de liderazgo juvenil, de organizaciones, de activismo,
Y después me muevo en otros espacios ya vinculados a política y democracia desde las juventudes, y en ese camino encuentro los espacios de la FES, el Foro Nacional de Jóvenes. Después he sido parte como consultora y ahora formo parte del equipo. Ha sido una trayectoria linda de coincidencias, de agendas. Bueno, Maribel, cuéntanos ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia como mujer en la política, en La Paz, en un contexto de nación, pueblo indígena? ¿Tú te has sentido acosada por los compañeros hombres? ¿Ha habido violencia en el ejercicio de tu trabajo? ¿Cómo ha sido ejercer la política? Ay, voy a llorar. Ya, no. Ya. Sí, he sufrido acoso político, he sufrido, pero nunca he demostrado a los hombres lo que me estaban lastimando. Sino, ¿qué hacía? Llegaba a casa, me miraba del espejo, ¿por qué los hombres me tratan así? ¿Por qué no permiten que una mujer esté tomando decisiones? He sufrido. Pero nunca he mostrado esa debilidad, siempre fortaleza, porque yo siempre era la imagen de mis concejalas. Si me veían llorar, también les iba a zumbar a ellas. Entonces siempre he tenido que decir, yo puedo, y se puede. Entonces, a pesar que he sufrido ese acoso político de parte de los varones, incluso de mis autoridades originarias, he sufrido. Sufrido, sí, y a veces es algo doloroso, pero ese ¿Puedes tema. poner, Maribel, un ejemplo para que entendamos lo que ha pasado? Es que te estoy mirando con los ojitos brillando y debe ser por algo, ¿no? O sea, algo te estás acordando. No, por ejemplo, a veces cuando nos pedían informes y a veces ellos no conocían cuál es la normativa de la 482, solamente yo fiscalizo. Pero ellos decían, ella está en la Colapaz. ¿Por qué no trae obras? O sea, no es mi función. Yo no era parte ejecutiva. Y me han inventado incluso palabras que nunca había producido en mi vocabulario, pero me lastimaban. También me lastimaban porque soy mujer sola. Soy sola. Y decían, Sola pero poderosa. sola y poderosa. Y eso, Y no mal acompañada. y no mala compañera. Y mira, y eso también ha sido malo. O sea, ha sido malo en la sociedad porque pensaban otras cosas, pero no, más bien en los 5 años siempre lo he mantenido mi vida privada, siempre a un lado. Oye, Germana, ya van como más de 10 años, ¿no? De la ley que teóricamente debería librarnos de este problema que es el acoso y la violencia política hacia las mujeres. ¿Cuál es tu evaluación del tema? O sea, ¿la ley ha servido, no ha servido? Me encanta esa pregunta porque creemos siempre, o sea, Bolivia tiene un avance normativo increíble en la región, en el mundo, siempre nos usan de ejemplo para estas cosas. Quizás el único país, dentro de los pocos que ya hay, que tiene una norma específica para ir en contra de los casos de acoso y violencia contra las mujeres en política, ¿no? Sin embargo, sabemos que no se ha logrado lo que estábamos esperando como horizonte con la ley, ¿no? Pareciera que la norma no alcanza, y no es por sí solo la norma, está también todo el sistema judicial, que sabemos que tiene un montón de desafíos para operadores de justicia, y por otro lado, lo que atraviesan las mujeres y que Maribel lo retrata muy bien, que tiene que ver con las prácticas culturales, sociales, etcétera, de un machismo todavía instalado y que seguimos reproduciendo, y digo seguimos porque somos todas y todos parte de esa sociedad que repite entre discursos y prácticas que pueden ser violentadoras de la otra mujer. Y lo otro es que también se ven solas las mujeres en los partidos o ya en los espacios de disputa política, porque quienes las acompañan son las familias, no las y los votantes, no esa sociedad que acompañe. Y yo creo que todos esos desafíos van más allá de lo jurídico y más allá de lo que está establecido en la norma. Y por otro lado, creo que no ha alcanzado en términos de, tampoco ha cambiado las formas en cómo dentro de las organizaciones partidarias se respeta a las mujeres o a las mismas compañeras de bancada, ¿no? Tenemos datos de muchas mujeres que han pasado por la asamblea, sus mismos compañeros de bancada han tenido acciones terribles contra ellas, ¿no? Desde enviarlas por café para sacarlas de las reuniones y que no escuchen como los otros tomadores de decisión. Eso ya es aislarte, ¿no? Claro. O quitarles los documentos cuando ellas estaban a punto de proponer una norma nueva o tenían en agenda algo planificado, o evitar que hayan alianza entre mujeres de distintas fuerzas políticas
por un tema en común de agenda y una necesidad, por ejemplo, de las mujeres en el país. Y pasa en todos los niveles y creo que esos son desafíos gigantes, mucho más allá de la ley. Tenemos mucho más que hacer y solo les voy a pasar un datito más. Dale. Tenemos en la FES publicado a través de nuestro proyecto regional FESminismos un análisis de las elecciones nacionales recientes, pero además de qué ha pasado con la ley y qué ha pasado en balance con las últimas elecciones nacionales, que hemos visto un montón de mujeres en la asamblea, sí, pero a la vez menos participación política de muchas otras, ¿no? Que se han visto limitadas y por otro lado asustadas o arrinconadas por los casos de acoso y violencia que hay y que sabemos y que no llegan a ser instalados en una denuncia formal. Yo quiero hablar de una de las formas de violencia y acoso político, que son estas reglas ocultas del poder. Son pactos, creo que se llaman los acuerdos de medio término, ¿no? Que les hacen firmar a las mujeres para que luego entreguen su cargo al compañero varón, al que era suplente lo convierten en titular. ¿Cuántos de esos casos? No sé si no tienes los números, no pasa nada, Maribel, pero cuéntanos, ¿hay mucho de eso? Como yo siempre he sido como mamá a nivel 87 municipios, habían hermanas que me venían a contar. Hermana Maribel, he firmado un documento, la gestión compartida. Y yo le decía, ¿pero por qué lo has hecho? Porque ella no tenía ese conocimiento. Entonces, ahí también se prestan, pues, los notarios, ¿no? Entonces, como tú decías, esta normativa... ¿Hasta con notario lo hacen? Claro, sí, está con notario. Y mira, y eso también, ¿sabes qué? Y también tú lo has visto, esa normativa, un poquito más deberíamos socializar, tal vez más antes, ¿no? Entonces lo han vivido. Pero las hermanas, cuando ya hemos empezado a empoderarlas, ya conocían bien sus derechos y no se permitían. En mi gestión no ha habido esa gestión compartida porque estaba ahí yo para defenderles a ellas. Y decía, este papel no es válido. Ella ha sido elegida para los 5 años. Entonces me siento feliz porque las hermanas que tenía que yo bajar a sus municipios y ellas han hecho prevalecer ese derecho político. Obviamente otras también lo han dejado por cuestión familiar, porque el esposo a veces no les permite. Porque es bien difícil, tú lo has dicho algo, ¿no? Tú decías algo. A veces hay mujeres que somos concejalas y somos autoridades, no pueden tomar decisiones, ¿no? Disculpa, hasta yo he tenido que aprender, digamos, a negociar con 2 cervezas ahí para que no me voten. Puedo creer, Claro, pues, claro, he tenido que hacer para que no me digan, Maribel, anda a servir café. No, más bien, usted vaya a servir. En los códigos de los hombres. Sí. Y de la política, ¿no? De la Que se política, transforma en eso Claro. también. Si no, te sacan de la negociación. Obvio, pues entonces yo he tenido que aprender las cosas de las 2 cervezas para poder negociar y también defender a mis concejalas, porque quien les hacía acoso era su nombre. Entonces yo tenía que hablar con ellos y decir estas cosas. O sea, ha sido algo muy bonito también, mis experiencias, pero feliz, ¿no? De haber poder defendido a mis hermanitas exconcejalas. Bueno, a mí me alegra saber que en tu gestión, Maribel, no haya habido esos acuerdos de medio término, pero, Germana, no es la generalidad, ¿verdad? O sea, lamentablemente eso pasa y pasa muy frecuentemente. Pasa frecuentemente, yo quisiera clonar a Maribel por su fortaleza, pero además la capacidad que tiene Acobol, que es de las pocas organizaciones de acompañar y sostener. Y yo creo que ese rol es fundamental y ojalá tuviéramos la sociedad civil en general un poco más de análisis profundo, porque estos casos no se sabe, no se conoce o no son tan sonados y de repente solamente los casos más críticos cuando ya llegan, por ejemplo, a prácticas extremas de violencia contra las mujeres y violencia física. Cuando ya ha llegado a unos límites de crueldad terribles, es que sale a la luz pública y eso tiene que ser preocupante para todos y todas, porque si no, no entendemos la magnitud de esas otras sutilezas, digamos, de cómo es el camino y cómo se crece o cómo crece la violencia y el acoso dentro de ya la práctica política de las mujeres. Y por eso vuelvo a esto de tan importante es acompañar y acompañarlas a las mujeres autoridades, porque si no son sostenidas solamente por el núcleo familiar, por algunas personas en quienes ellas confían y cuentan esto. A veces ni el núcleo familiar, porque nos cuenta porque el marido se enoja, o sea... Y reciben violencia también por parte de la pareja. Y ahí me parece importante hacer esa relación que ya hemos conversado mucho en otros espacios también en torno a cómo concilias la vida
dentro del espacio público y dentro del espacio privado, ¿no? Pareciera que no hemos avanzado con esa discusión porque sigue pasando que las mujeres son cuestionadas en política por dejar la familia como abandonadoras, malas madres, todavía esos discursos persisten, ¿no? Entonces, además que tienen que lidiar con ciertas prácticas de acoso ya en el trabajo y en lo que están haciendo, reciben también estos discursos externos y sociales de presión por ser las buenas madres, las mejores. No pueden ser mujeres brillantes en todo. Es como si no se les permitiera tampoco el descanso o la posibilidad de cometer un error, y tampoco es una sociedad que cuida a las mujeres en política, ¿no? No, pues tenemos que ser perfectas en todo, ¿no ve? Estoy ironizando por si acaso. ¿Cuáles creen que son los obstáculos en la carrera política de las mujeres en su experiencia? A ver, empecemos por la política, pues, Bueno, por Maribel. A ver, el obstáculo, yo lo he vivido, es el factor económico. ¿Por qué digo el factor económico? A veces, tú lo has dicho, yo lo he vivido en provincias y a veces nuestras autoridades dicen, tiene que dar, o sea, porque somos autoridades, nos nombran padrinos, tienen que dar cajas de cerveza, si no le damos hay que desconocerla, eso. Y otro obstáculo es que he visto también, y yo creo que es que cada una de nosotras tenemos que capacitarnos, tenemos que tener y conocer bien la normativa. Ese obstáculo. Y también otro, tú decías, ¿no? La familia, ¿no? A veces también los maridos, los esposos dicen, estás abandonando a tus hijos. El otro obstáculo que he visto, las negociaciones se hacen hasta medianoche, 2 de la mañana. Y si tú no llegas a la casa a la hora, entonces te dicen, ¿dónde has ido? ¿Con quién has ido? Esos son los obstáculos que las mujeres sufrimos y vamos. Qué terrible, ¿no? O sea, sí, no estamos en igualdad de condiciones claramente, ¿no? Porque, por ejemplo, si un hombre decide ir a la política, la mujer, por lo general, le apoya, le da su respaldo, hasta le plancha las camisas, o sea, lo manda impecable, ¿no ve? Para que vea la otra. No ve- Esas cositas, Maribel. Bueno, pero ¿qué obstáculos más, Germana? Mira, a mí me gustaría mencionar los obstáculos para las mujeres jóvenes. Nosotros tenemos una encuesta de juventudes y algo que nos ha mostrado de jóvenes de 15 a 35 años, que las mujeres en política participan cada vez menos, desconfían cada vez más de estructuras partidarias, pero porque han visto las historias de las mujeres ahora más grandes y con trayectoria ya política, que son acosadas y violentadas. Entonces, mira que estamos mostrando que la política es un riesgo y las mujeres jóvenes lo están entendiendo así. Entonces, creo que otro desafío sumado a eso con las nuevas lideresas o los nuevos perfiles de mujeres jóvenes, por ejemplo, en política, se suma también el acoso y violencia digital, no solamente con ellas, también con las mujeres que ya están dentro de los espacios políticos, y quiero sumar esto como un desafío especial porque se ha estado utilizando la inteligencia artificial para modificar fotografías de candidatas en relación a otras personas o comprometerlas de alguna forma y denigrar su imagen, por ejemplo, dentro de las campañas. Entonces, creo que ahí hay un terreno nuevo, digamos, de acoso que hay que combatir, como ahí hay una multiplicidad de otros desafíos nuevos, pero sí pienso que es una cosa que se está instalando ya y no hay que dejar pasar, ¿no? Y lo otro que me alarma mucho es esto de que se está entendiendo que la política es un riesgo para las mujeres. Me entristece mucho porque estoy pensando que quizás en el futuro no tengamos más mujeres participando en la política y eso sería deprimente para la democracia en nuestro país, ¿no? Mi pregunta es, ahora que hay nuevas concejalas, nuevas alcaldesas, nuevas asambleístas departamentales, ¿qué les aconsejas? Por ejemplo, si les piden el acuerdo de medio término, ¿qué deberían decirles a sus compañeros? Bueno, yo lo que les digo, vayan a Colapaz, vayan a Cobol, donde ahí vamos a ayudar. Vamos a ayudar y decir que ese papel no tiene validez. Así que, hermanas, las que me están viendo, hermanas concejalas, ¿no? Nunca firmen nada, peor en hojas blancas,
porque hay gente mala. También les hacen firmar en Claro, hojas blancas. hay Me gente. mataste con esto ya. Entonces, yo creo que eso no tiene validez. Nosotras vamos a estar todavía ahí, vamos a hacer un taller como Acolapaz con las nuevas, porque todavía tengo mi gestión hasta entregar al nuevo directorio de Acolapaz, que eso va a ser seguramente en julio, lo vamos a hacer. Así que tengo 1 mes y medio para poder empoderar y mostrar también cuáles son las normas, digamos, a las concejalas. No firmen nada, entonces, es el mensaje principal, menos en hojas blancas. ¿Qué otras cosas podemos decirle a las mujeres que acaban de ingresar a la política para que hagan frente a esta nueva etapa, para que no sean objeto de violencia y acoso político? Creo que ahora hay una suerte bien importante de articulación interinstitucional, digamos, esfuerzos colectivos de varias organizaciones que están acompañando de alguna forma y están con la disposición para abrazar y acompañar el camino de las mujeres en política, porque hemos entendido también que es una nueva generación, es un nuevo ciclo político. Y hay muchas que recién se vinculan a estos espacios y creo que vale la pena recordar que hay organizaciones de sociedad civil y otras muchas que están dispuestas a acompañar ese camino. Todas las que somos parte de esta campaña, incluida la Coordinadora de la Mujer, que generalmente está articulando a varias en el país. Y por otro lado, creo que referentes como Acobol, pero además han puesto a disposición una serie de datos, de información para acompañar argumentos, etcétera. Y eso también me parece que es valioso cuando las mujeres están disputando algunos temas urgentes y a la vez ser acompañadas por especialistas, que es el caso de la FES, que apoyamos un poco con eso, ¿no? Cuando las mujeres en política y otras necesitan algunas referencias especializadas, eso es algo que nosotros promovemos y estamos en la capacidad de ofrecer, así que con gusto también ponemos a disposición para quienes nos estén escuchando. Ahí está, hay que unirse, juntarse, hacerse juntucha, Eso, sí. hacerse juntucha para apoyarnos, ¿no? Para que las mujeres que hacen política se apoyen. Bueno, Maribel, ¿qué va a ser de tu vida? Yo sé que tú has sido concejal de Caquiaviri, concejala, pero que ya has terminado tu gestión, de hecho estás a punto de terminar también en la Asociación de Concejalas de La Paz. Entonces, ¿sigues en política? Voy a continuar, me voy a dar una pausa de un mes, de poder analizar y volver también a poder organizarme también, porque también no tengo que olvidar que soy mamá. ¿Qué te vas a olvidar? Pues eso acá nos olvidamos. No, Día y noche, día y noche, hasta que la guagua tiene 50 años, seguimos pensando en la guagua. Sí. Y mira, voy a continuar en la política. He visto que el factor económico es lo más duro. Voy a ir usando para aquí. Yo sé que va a pasar rápido los 5 años. Voy a postular nuevamente. No me voy a quedar ahí. Voy a especializarme en la rama de la ley 243, porque hay falta abogados para poder defender a nuestras hermanas concejalas. También he cambiado mi estatuto de Acolapaz. Hemos puesto un artículo que pueden asesorar, porque solamente sabes que en Acolapaz damos seguimiento, no podemos patrocinar, pero hay concejalas, abogadas, donde ellas van a estar junto con las nuevas autoridades. Y una de ellas soy yo. Ah, muy bien. Voy a estar detrás de ellas. No les voy a cobrar nada porque también tengo que ayudarles, porque a veces como concejal no se gana mucho. Peor en las provincias. No porque ya soy ex concejal voy a dejar, porque tengo experiencia, conozco, he sufrido el acoso político y voy a continuar. Y las personas que quieran buscarme, estoy siempre presta a escucharlas y darles tal vez el mejor consejo. Siempre ser humildes, honestas y siempre dar lectura a las normativas, porque la mejor herramienta de una mujer son los estudios. Bueno, estudiar. Y además me encanta que hayas decidido apoyar a tus compañeras, pues, ¿no? O sea, seguirles asesorando, dándoles tus tips, en fin, ¿no? Y bueno, a Germana la pregunta sería, ¿cuáles son los desafíos de aquí para adelante en esta lucha en contra del acoso y la violencia política? Bueno, varios. Sí, Maribel, me alegra mucho que vayamos a contar con ella. Creo que uno de esos desafíos es contar con las personas que acompañen de cerca a las
tomadoras de decisión. Creo que esa ya es una cosa que obviamente no va a recaer solamente en gente como tú, que está dispuesta a hacerlo por compromiso político y personal con el tema, sino creo que va más allá, ¿no? Ciertos compromisos que se tienen que asumir desde el Estado, desde todos los niveles, pero compromisos reales de transformación, no solamente discursivos, que a veces son maravillosos en nuestro país y somos expertos y expertas en hacerlo, pero ya al momento de transformar en la práctica política siguen siendo las mujeres las que disputan, pocos de sus compañeros que las acompañan y que asumen también que parte de la democracia es respetar a la compañera que está al lado, y pienso que ahí hay mucho que hacer dentro de los espacios de toma de decisión. Y por otro lado, creo que el desafío más grande está en lo social y en entender la importancia de la participación política de las mujeres, uno, para tener representación y además la imagen de mujeres fuertes, tomadoras de decisión, y lo simbólico que es para las mujeres más jóvenes, para las niñas, para las adolescentes, mirarse en ese reflejo de la otra y de saber que puede llegar a ser presidenta, que puede llegar a transformar su realidad desde ahí, me parece fundamental. Entonces creo que el desafío va en varios sentidos, ¿no? Por un lado lo estatal, con la inversión hacia la norma, pero además que se cumpla la norma, y por otro lado está lo social, que ojalá desde las organizaciones podamos seguir teniendo las fuerzas, el pulmón y el cuerpo para seguir articulando y acompañando todos los esfuerzos que sean necesarios. Que así sea, los desafíos son grandes, las tareas todavía son enormes, pero yo tengo una pequeña preocupación: ¿cómo vas a volver hasta el Alto a estas horas? Todo, yo llego. Yo llego, dice, Pero llego. ¿qué te importa, Pero Mary, de llego, cómo me voy a volver hasta el Alto, más o menos? Yo llego, ¿no? Bueno, les invito a que hagamos un brindis por más participación política de las mujeres, por menos acoso y menos violencia hacia las mujeres en política. Salud, salud. Gracias, amigas, amigos. Nos vemos en otro día. Chao. Y todas juntas hacemos historia.